En este video vamos a ver una manera que nos ofrece Python de poder llamar a una función sin importar el orden de sus parámetros. Para eso entonces usaremos argumentos con palabras clave. Vamos a verlo. Vamos a tomar esta sencilla función presentar que ya tuvimos de ejemplo en el video anterior donde vimos parámetros por defecto. Si te lo perdiste acá te dejo la sugerencia. Esto va a ser muy sencillo también, es una función simple que toma el nombre y la edad de una persona y elige usarlas para mostrar una presentación en la consola y para eso entonces vemos acá que lo podemos llamar la cantidad de veces que queramos con diferentes variantes. Por ejemplo, presentar a Juan de 30 años haría que tengamos una salida como la que estás viendo a continuación. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros invertimos los argumentos? Es decir, hacemos un nuevo llamado a esta función, pero de casualidad queremos poner primero la edad y a continuación el nombre. En ese caso, como los parámetros son posicionales, entonces vamos a tener en cuenta que el orden es muy importante, porque ahora estamos teniendo un resultado, o sea, el programa no falló, pero estaremos viendo que fueron invertidos los argumentos, entonces tenemos 30 como nombre y Juan como edad, lo cual provoca ahora una salida que es por supuesto inválida, pero que en otros casos, si hacemos esto, podemos tener errores muy complicados porque estamos intercambiando una cadena por un número y en cada contexto eso puede resultar en una catástrofe. Pero Python tiene una posibilidad. Si nosotros queremos llamar a una función poniendo el orden de los argumentos que a nosotros nos plazca, sin importar cómo se definió esa función, nos permite hacerlo con palabras clave en sus argumentos. Vamos a ver cómo se hace. Para que nosotros podamos llamar a una función y mandarle los argumentos en el orden que nosotros querramos sin importar cómo fueron definidos por dentro, entonces vamos a hacer uso de argumentos ya no posicionales, es decir, teniendo que respetar a rajatabla el orden de cómo fueron definidos los parámetros, sino argumentos con palabra clave. ¿Y esto qué significa? Básicamente que le vamos a anteponer a los valores el nombre del parámetro al que le corresponden para así evitar cualquier tipo de error en el intérprete de Python. Por eso es que acá, por ejemplo, si nosotros asumimos que este 30 es para el parámetro llamado edad, entonces acá adelante le colocamos el nombre del parámetro a rajatabla, tengamos en cuenta que tiene que corresponder exactamente a cómo fue definido en la función. Ahora estarás viendo que tengo un error en lo que es el Juan, ahora lo vemos en detalle, pero por ahora quedémonos con que este Juan pertenece al nombre, ¿no? Al parámetro nombre que fue definido acá en la función presentar. Por eso es que ahora verás que no hay ningún tipo de error o de cambio de interpretación en lo que es la función porque estamos aclarando explícitamente cuál parámetro corresponde con cada valor y es por eso que cuando ejecutemos esta tercera función presentar, como le estamos llamando acá, veremos que tengo la misma salida que la primera vez que la llamé usando el orden correcto de los argumentos. Entonces, esta es una manera de poder hacer uso de estas funciones sin necesidad de estar respetando todo el tiempo el orden de sus parámetros. Vamos a ver algunos errores comunes, por ejemplo, uno de sintaxis que se daría cuando decimos nosotros, bueno, la edad igual a 30, claramente esta 30 pertenece a la edad y el otro valor, Juan, no sería otro más que para el nombre. Entonces, ¿para qué aclarar este argumento con palabra clave si podía salir por descarte? Sin embargo, al hacer eso, obtendremos un error, ya que, como dice ahí Python, no podemos usar argumentos posicionales después de haber usado argumentos con palabra clave. O dicho de otra manera, si vamos a llamar nosotros a un parámetro sin ningún tipo de aclaración, o sea, un argumento posicional como hemos hecho hasta ahora en la playlist, entonces eso tiene que ir primero y en orden y dejar luego las aclaraciones con palabra clave para el final. Por lo tanto, este tipo de sintaxis no es válida aquí en Python. Ahora veamos este otro caso, porque pareciera que estamos enviando al 30 como edad y al nombre con aclaración como Juan. Sin embargo, esto no va a ser así y de hecho tendremos un error en Python para este llamado en la línea 10, que es que tenemos múltiples valores para el mismo parámetro, que en este caso es nombre. Claro, porque este 30 lo estamos pasando como un argumento posicional, por lo tanto este 30 pertenece al valor del primer parámetro, que es nombre, y luego estamos intentando mandar un segundo argumento con la aclaración de que es para el nombre. Entonces este Juan caería también en este primer parámetro, ya no por posición, sino por aclaración con esta palabra clave. Entonces verás que tendríamos dos valores para el mismo parámetro y es ahí donde Python genera este error. Así que mucho cuidado cuando usamos argumentos posicionales como este 30, junto también a argumentos con palabra clave, porque en algunos casos quizá nos podemos estar refiriendo a lo mismo a través de diferentes medios. Por último, vamos a revelar que Python ya hace uso de este concepto en funciones que ya traen su haber.
Por ejemplo, la función print que venimos usando desde ese primer Hola Mundo siempre tuvo este efecto de que cuando mandamos más de un argumento separado por coma, entonces los va a mostrar a todos concatenados con un espacio en el medio en la consola y dejando un salto de línea para el siguiente renglón. Ahora bien, nosotros podemos alterar ese comportamiento si hacíamos uso de estos argumentos anteponiendo estas palabras clave, como final si queremos alterar lo que pasa cuando termina de imprimir, o sep si queremos alterar cuál es ese separador que tiene que poner el print. Por eso es que ahora vamos a ver con más detalle lo que está pasando en el resto de los llamados a la función print. Como vemos acá, si aclaramos que al final haga un salto de tabulación en este segundo llamado, entonces como verás, logró ese efecto acá. Tras finalizar de imprimir esta segunda cadena, entonces acá tenemos el salto de tabulación. Por eso a continuación, la tercera viene a ponerse acá y como verás, el separador que elegí es un separador usando un guión medio. Por eso acá no veo espacios, sino guiones medios. Por último, puedo combinar ambos y decir, bueno, cuando hagas este trabajo print, por favor, usa como separador una arroba y cuando termines escribí la palabra fin. Y es exactamente lo que hizo en esto que estás viendo acá. Bien, ¿por qué entonces se tiene que llamar end y por qué se tiene que llamar sep? Y bueno, porque así están definidos en el print. Como vemos acá en detalle, esos parámetros ya existen en la definición de la función, son los nombres que eligieron ponerle los desarrolladores de Python y encima, si no le pones valor vos, va a tomar estos valores por defecto con lo que hemos visto del video anterior de parámetros por default. Por lo tanto, ahí tenemos ambos conceptos en la misma función para que empieces a ver que Python también los utiliza y por qué no, vos usarlos también en tus propias funciones. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.